Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Prueba de sonido.
En medio de la iglesia abrió su boca. El Señor le llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia y lo revistió de gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Queridos hermanos y hermanas, hemos venido a la casa de nuestro Señor en este día 9 de junio. La iglesia celebra el memorial de San Efraín. San Efraín pertenece a la iglesia siriana y él amaba mucho a la Santísima Virgen María y su Hijo Jesucristo. Por eso él vaya de calle a calle, de pueblo a pueblo, anunciando a todo el mundo el amor de nuestro Dios. Y él fue la única persona de la iglesia siriana que se nombró como doctor de la iglesia. Él amaba mucho la liturgia, los cánticos, los salmos. Él oraba mucho a través de canciones. Pidamos para que el Señor nos conceda la gracia que Él concedió a San Efraín, para que amamos la liturgia, que acercamos a nuestro Dios en la celebración de la Santa Misa con mucha fe y con mucha entrega. Vamos a seguir orando en esta Santa Misa por eterno descanso de nuestro hermano Florencio Muñoz, como su mujer, Mamá Lea Muñoz, nos ha pedido. Esta tarde también un hermano nuestro, un servidor de esta iglesia, Francisco Villota, tuvo una cirugía. Pidamos para que el Señor siga sanando a Francisco, sigue manifestando su amor en la vida de nuestro querido hermano. También sigamos orando por nuestra mamá, Clara Pérez, que el Señor sigue dándola fuerza sobre fuerza en este momento. Y también por el niño que nació hoy, Tennessee, que está enfermo, naciendo, que el Señor, que es el Dios que está pendiente de su pueblo, siga obrando en este niño que nació hoy con una enfermedad grave. Y sigamos también orando por todos nosotros, recordando a Jacqueline Kioka, que murió en la semana pasada. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama dignamente, Señor, en nuestros corazones el Espíritu Santo, por cuya inspiración el diácono San Efraín se llenaba de júbilo, alabando tus misterios y sosteniendo con su fuerza, te sirvió solo a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora escuchamos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes.
Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías: anda y vete a Sarepta de Sidón y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: tráeme, por favor, un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, no te alejes de nosotros. Señor, no te alejes de nosotros. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Señor, no te alejes de nosotros. Y ustedes, humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño y se irán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. Así que tiemblen y no pequen, mediten en silencio en su lecho. Señor, no te alejes de nosotros. ¿Quién nos hará dichosos? Dicen muchos. Si has querido, Señor, darnos la espalda. En cambio a mí, Señor, me has alegrado más que con trigo y vino en abundancia. Señor, no te alejes de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura de Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelario para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, en esta Santa Misa, los obispos de este país nos han pedido también que recordamos a nuestro hermano George Floyd, que murió hace 2 semanas, que fue matado injustamente. Hoy fue su entierro y los obispos nos han pedido a juntar nuestras oraciones recordando a él y orando por la paz en este país y en los países diferentes de nuestro mundo de hoy, para que nosotros entendamos que somos los hijos de un mismo Padre. La iglesia es un contexto donde nosotros aprendemos a vivir como hijos de un mismo Padre. Cuando sufre uno, sufre otros. Era una de las cosas que Martin Luther King Jr. decía. Una cosa que afecta a uno directamente, afecta a otras personas indirectamente, porque somos hijos e hijas de nuestro Dios. Y la iglesia nos pide en este día orar por el bien de todos los pueblos, orar por la paz del mundo y orar también por los que están ayudándonos en este país como soldados, como policías, porque no todos los policías son personas malas, ellos nos protegen. Hay mucha gente que han ofrecido su vida protegiendo a los demás. Entonces hemos de orar para que el Señor nos une más y más, que se puede terminar este momento de violencia, que podemos entendernos como hijos de Dios y empezar a vivir como hijos de nuestro Dios. Y yo sé que cada día las lecturas nos hablan algo importante, muy interesante, que nosotros como seres humanos, sobre todo cuando éramos niños, todo el mundo tiene algo o alguien que uno quiere ser. Los niños, si tú les preguntas, ¿qué quieres ser cuando tú te crezcas? Algunos pueden decir, yo quiero ser un médico, porque ellos vean que los médicos salvan la vida. Algunos pueden decir que quieren ser personas que apagan los fuegos, personas que están ahí a la primera
a primer momento para ayudar, lo que llamamos first responders. Algunos pueden decir que quieren ser abogados porque ellos han visto que los abogados hablan de liberar a las personas, sobre todo defendiendo a los que no tienen. Muy interesante, algunos, como en mi caso, cuando yo era niño, sí me preguntaban, sí, ya, y yo decía, yo quiero ser sacerdote, porque me anima mucho la vida de los sacerdotes que yo veía en aquel momento. Me anima mucho cuando yo llegaba a la iglesia, viendo a los sacerdotes, mirando lo que ellos hagan, mirando el poder de nuestro Dios, aunque siendo niño, me atraía las cosas de nuestro Dios. Muy interesante. Una cosa es que uno puede decir, yo quiero ser esta persona o aquella persona. Otra cosa es preguntar, ¿quién quiere Dios que seamos? Este es un punto de partida del Evangelio de hoy. Ayer Jesús empezó lo que llamamos el sermón de la montaña. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Él empezó, él fue y él subió al monte. En la Sagrada Escritura, cuando escuchamos esta frase, que alguien está subiendo al monte, significa un encuentro entre Dios y su pueblo. Recordamos que en Éxodo capítulo 19, Moisés subió al monte. Recordamos también que Elías, que se encontró con la mujer, la viuda de Zarefat, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, él subió al monte. En Mateo capítulo 17, Jesús subió al monte con 3 de sus apóstoles, Pedro, Juan y Santiago. Subir al monte significa ir a encontrarse con Dios. Por eso en los pueblos antiguos se construía la iglesia en el monte. La iglesia es como el monte Sion, donde la gente suban para encontrarse con Dios. Muy interesante. Se establecía la iglesia en el monte para que representa este encuentro entre Dios y su pueblo. Jesús subió y él, como el nuevo Moisés, se sentó, abrió su boca, empezó a decir, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los que tienen pureza de corazón, porque verán a nuestro Dios. Dichosos a ustedes cuando la gente se persiguen por la causa mía. Tenéis que alegraros, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y él, mirando a sus apóstoles, a los discípulos, a la gente, él decía, dichosos, él decía, ustedes sois la luz del mundo. Sois la sal de la tierra. Es lo que el Señor quiere que seamos. Jesús quiere que seamos la luz en nuestro mundo, que camina en las tinieblas, que somos el sal que puede dar sabor a un mundo con mucha tristeza, que somos el sal de nuestra familia, que nosotros podemos poner sabor en la vida de los demás, en la vida de los que no tienen, en la vida de los que sufren. Nosotros podemos ser la luz en las tinieblas que estamos viviendo hoy. Entonces, nuestra identidad, nuestra misión tiene que ser una misión
que proclama la luz de Dios, porque hemos de ser luz. Como Jesús decía en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Muy interesante, queridos hermanos, que hemos de dar testimonio que este mundo es un mundo creado por nuestro Dios. Cada vez que estamos obrando bien, estamos encendiendo una luz, una lámpara en nuestras acciones. Nuestras acciones no tienen que desconectarse de Dios. Que mis acciones tienen que incluir la voluntad de Dios. Lo que yo hago tiene que incluir el perfil de nuestro Dios celestial. Que en mis acciones se puede ver la gloria de nuestro Dios. Jesús decía, y cuando la gente vea vuestras buenas obras, se glorifican vuestro Dios que está en el cielo. Entonces, mis acciones han de representar la presencia de Dios. Era el secreto en la vida de la viuda de Zarafat, cuya historia hemos escuchado en la primera lectura. Una mujer que tenía mucha necesidad. Una mujer que estaba a punto de morir. Tenía un trocito de pan. Y ella está diciendo, si como este pan con mi hijo, vamos a morir. Es como viático. Aquel pan es como la Eucaristía, el viático que ella tenía. Ella estaba preparándose para morir. Y llegó un profeta. Cuando tenemos problemas, queridos hermanos, cuando nos falta algo, hemos de esperar. Puede ser que Dios va a enviar su profeta, su ángel. Nuestras necesidades son oportunidades para que el Señor actúe. Cuando estamos enfermos, el Señor quiere utilizar esta oportunidad para manifestarse, para mandar a Arcángel Rafael en nuestras vidas. Cuando estamos perseguidos, cuando estamos atacados por el diablo, puede ser que el Señor quiere utilizar esta oportunidad para enviar a Arcángel Miguel en nuestras vidas. Cada vez que esta mujer no tiene, el Señor mandó un hombre de Dios. El hombre de Dios decía, dame agua para que yo beba. Ella vaya a darle un poquito de agua. El profeta decía, espérate por favor, dame un trocito de pan. Ella decía, yo no tengo nada. Lo poco que yo tengo es para que mi hijo y yo, después de comer vamos a morir. El profeta decía, dame este. Fue difícil. ¿Cómo va a entender? ¿Cómo podemos comprender? En su nada, el Señor manifestó. Porque ella confió en Dios. Es un secreto de los santos. Tener confianza. Mi Dios puede todo. En Isaías capítulo 41, versículo 10. No temen, vuestro Dios está con ustedes. Aunque ahora no tenemos mucho, los salarios son cortados. No tenemos mucho ahora. Todo el mundo está afectado económicamente por la razón de la coronavirus. Hemos de seguir compartiendo lo poco que tenemos con los demás. Había una mujer en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, una mujer que se llamaba Lidia en aquel entonces, que lo que ella hizo era cuando ella recibió su bautismo, ella pidió a los apóstoles que vayan a su casa para comer. Lo que yo llamo que ella no solamente abrió su corazón al evangelio y recibió su convicción, ella también abrió la puerta de su casa. Vengan. Este fin de semana vamos a abrir
las puertas de la iglesia. Muy interesante. Todo el mundo está preparando. Vamos a abrir la puerta de la iglesia. Pero el Señor quiere que abramos nuestros corazones. No solamente las puertas de la iglesia, sino también nuestros corazones. A nuestro Dios, a decir, ¿qué voy a hacer para que todo salga bien? Abrir nuestros corazones. Una persona lo ha dicho que las personas tienen que ser más sencillos y más humildes. Ese tiempo para que seamos más sencillos y más humildes. Abrir nuestros corazones significa cuando regresamos este domingo podemos seguir las reglas pequeñitas que nos van a poner, que no vamos a luchar, que el Señor está pendiente de nosotros. No solamente que se abra la iglesia, voy a abrir mi corazón para mi Dios. Es lo que se celebra, es lo que el Señor quiere, es donde podemos empezar de ser hombres y mujeres de paz. Que el Señor nos bendiga en este día, que nosotros tengamos esta alegría de abrir la iglesia este fin de semana que viene. Abriendo la iglesia significa abriendo nuestros corazones, significa siendo personas que promueven la paz, la alegría y que personas que siguen apreciando la obra de las policías que son buenas y condenan las obras de personas malas y seguir cada uno de nosotros siendo la luz donde estemos. Vamos ahora a pedirle el auxilio de nuestro Dios que nos ha invitado a venir esta tarde en su presencia, trayendo nuestras intenciones, orando por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes, las personas que están muy cerca de nuestro Dios, de su altar, para que nosotros seamos personas que promueven la paz en nuestro misterio apostólico. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Por todos nosotros que estamos participando en esta Santa Misa, donde estemos participando la misma gracia de nuestro Dios, porque la gracia de Dios no conoce distancia ni fronteras. Que esta gracia de esta Santa Misa llegue a nuestros corazones. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha. Por los que presentamos en esta Santa Misa, sobre todo nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, que el Señor Dios sea su auxilio en estos momentos, que el Señor Dios sea también la sanación que pueden recibir, sobre todo nuestra mamá Clara Pérez y nuestro niño Tennessee y otras personas en nuestra comunidad, los ancianos, para que el Señor les siga dando salud sobre salud. Y nuestro hermano Francisco Bellota, roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Por nuestros jóvenes, para que no vayan promoviendo la violencia, la cultura de la violencia, que ellos miran más allá de las violencias presentes para conocer que nuestro Dios es un Dios de paz, que el Señor protege los jóvenes. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. Por los que nos han dejado a irse a la casa del Padre, sobre todo nuestro hermano que estamos recordando en esta misa, que cuando él estaba vivo, él era la que abrió la puerta de la iglesia para la gente, Francisco Muñoz. Que el Señor abra también las puertas del cielo para él y para los demás que han fallecido. Roguemos al Señor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras. Ahora pedimos el auxilio de la Santísima Virgen María. Ahora que rezamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos en este día, te agradecemos por la vida de Santo de hoy, San Efraín, que amaba mucho a la liturgia, para que amamos la oración a la liturgia también. Señor, escucha nuestras oraciones, ayúdanos a imitar la mujer que hemos visto en la primera lectura de hoy, confiando en ti y sabiendo que nuestro asilo viene de ti, que ha hecho el cielo y la tierra. Entonces lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que el sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y glorificación de tu nombre. Que te agradece, Dios, nuestro sacrificio, que alegres te presentamos en la fiesta de San Efraín, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que a coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporciones ejemplo. Ayuda con su intersección y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos a fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Dios del universo, llenos está en el cielo. la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Santo Rex en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y nuestro obispo coadjutor Alberto. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Sobre todo los que tenemos presente en la celebración de esta Santa Misa. Nuestro querido hermano Florencio Muñoz y nuestra querida hermana Jacqueline Cioca y todas las personas que han fallecido en nuestras familias y en nuestra comunidad. Y de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, especialmente San Efraín, y cuando vienen en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de la perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dices a tus apóstoles, la paz os doy, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con alegría, danos fraternalmente la paz. Paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Él es nuestro hermano y nuestro Salvador. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Vamos a realizar esta oración de la comunión espiritual. Amado Jesús, queremos que estás presente aquí en el Santísimo Sacramento. Te amamos por encima de todas las cosas y deseamos recibirte en nuestras almas, puesto que ya no podemos recibirte sacramentalmente. Ven por lo menos espiritualmente a nuestros corazones. Te abrazamos como si ya estuvieses ahí y nos unimos totalmente a ti. Jamás permitas que nos separemos de ti. Amén. Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darle a su tiempo la ración de trigo. Oremos. A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro,
para que en la festividad de San Efraín aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por haber participado en esta Santa Misa. Recordamos que vamos a tener enseñanzas ahora, dentro de poco, en español. Y este fin de semana vamos a abrir la iglesia. Intentas reservar tu lugar ahí en nuestro sitio de web. Hay programa donde uno puede empezar de reservar cuando vas a venir. Los horarios de la Santa Misa están ahí, entonces uno puede, si tienes dificultad, llama a la oficina a Mauricio o Ricardo, ellos pueden indicar cómo se puede entrar y reservar el lugar para ti y para tu familia durante este fin de semana. Recordamos también que los que están enfermos o los que no pueden venir, se puede seguir a la Santa Misa a las 9 a través de línea, de todo lo que estamos haciendo para que nosotros podamos ser ubicados a la celebración de la Santa Misa. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.